la hipnosis regresiva. Hipnosis es que este computador se ponga en un estado de relajación más o menos profunda, en un estado que se llama alterado de conciencia, para poder acceder a lo profundo de esa mente, que se llama consciente o subconsciente, o en término más general, no consciente, y extraer esos supuestos recuerdos de ese pasado. Recuerdos que pueden ser de mi vida actual o fantasías, imaginarios, como lo quieran denominar, de ese ayer cercano o muy remoto. Caben las dos posibilidades. La persona que tiene este computador tan potente, que puede crear fantasías, está creando una donde dice, a pesar de ahora tener un cuerpo masculino, dice que en esa vida es femenino, que es mujer. Ahora es muy feliz en su matrimonio y en ese recuerdo está diciendo que es infeliz, que su esposo es un borracho, etcétera, etcétera. Lo interesante es que a veces se da un fenómeno que se llama xenoglosia, que es hablar el idioma o el dialecto de esa supuesta época. Dialecto o idioma que la persona en la vida actual desconoce. Allí pueden ocurrir varias cosas. Uno, que hable una jerizonga que nadie entiende y que en algunas reuniones religiosas podrán llamar don de lenguas. No, es que él tiene don de lenguas. Pero lo interesante es que ocurre que a veces cuando está en ese fenómeno de la xenoglosia, entre el público puede haber alguien que hable ese idioma o entiende el dialecto y dice, lo que está hablando es alemán y yo le estoy entendiendo, o el ruso y le comprendo, o quechua y alguien en algún sitio que entienda el quechua dice, sí, es esa lengua. Entonces, evidentemente ahí ya tendríamos que descartar que lo está creando, que lo está imaginando, que es una fantasía. Entonces, aunque si a mí me preguntan, ¿usted está de acuerdo con la reencarnación? Yo digo no. Si por Aurelio Mejía fuera, ojalá esto termine con la muerte de mi cuerpo. ¿Para qué seguir prolongando más y más en un número indeterminado? Porque parece que no hay fin de existencias. ¿Para qué seguir en ese? No, ojalá empezó cuando me gestaron y termina cuando exhalo mi último suspiro. Pero desafortunadamente para mí parece que eso no es así, porque he tenido y he sido testigo de muchas experiencias que parecen demostrar que los orientales tienen razón. ¿Alguna pregunta? Pero entonces, ¿si hay reencarnación o no hay reencarnación? ¿Me repites qué? Si hay reencarnación o no hay reencarnación. Lo que te acabo de decir, desde mi punto de vista, ojalá que no. Por las experiencias parece que sí. En mi folleto, si lo lees al final, yo digo que para el tema que nos ocupa, que es el recuperar la salud emocional, la salud física, no importa si hay o no hay reencarnación, no importa si la persona lo imaginó, si al imaginarlo, al hacer esa creación mental, ese esquema psicológico, ese esquema de conciencia, ese esquema de espiritual, eso le sirvió para que este computador se armonizara y esa enfermedad desapareciera, listo, bienvenido sea. Yo pongo el ejemplo con alguien que está sediento de sed en el desierto, está muriendo, y alguien llega y le ofrece una botella con agua que calma su sed, le salva la vida. ¿Quién en ese momento se pone a preguntar, pero esta botella que usted me va a dar, ¿dónde la tomó? De la canilla, del grifo. ¿La compró en el camión que vende las gaseosas? ¿O la tomó del río Medellín? No,
primero la tomo, salvo mi vida y ya después veré si me da curiosidad por saber de dónde vino. Ya calmo la sed. Igual aquí ocurre lo mismo. Está demostrado ya por cantidad de experiencias que cuando la persona imagina o realmente recuerda, y la explicación de eso se podrá dar por herencia genética o por conexiones de una gran base de datos a la que van todas las experiencias de la humanidad, y por algún mecanismo desconocido la persona accede a esa base de datos, a esa nube, y extrae esa información como si fuera ella sin ser ella. Pues bienvenido sea eso, si le sirvió para darle un desfogue a esas emociones reprimidas que lo estaban enfermando. Experiencias al respecto. Unos españoles están haciendo ensayos del siguiente tenor. Han elaborado una lista de personajes famosos conocidos, hombres y mujeres. A la persona que tiene bajo hipnosis, muy soslayadamente, muy diplomáticamente, que no sea así directo, le sugieren que es o que fue ese personaje que ellos eligieron al azar de esa lista. Tim Marín Pidón Pingüe, este fue. A ver qué sucede. Pues se dieron con un caso como el siguiente. Tienen una mujer bajo hipnosis, Tim Marín Pidón Pingüe, este fue Santa Teresa del Niño Jesús. Y le hacen creer que ya fue Santa Teresa. Y empieza a narrar experiencias de Santa Teresa como si ella hubiera sido. Y entre lo que dice, menciona que en la celda donde ella vivía en ese tiempo, ahí en el convento, en el segundo piso había una cocina. Y da más detalles. Termina la hipnosis, pasan los días. Estos médicos que están haciendo el experimento se van para el convento de donde vivió Santa Teresa y preguntan a la superiora que si allí, en la parte superior de la celda donde vivió la santa, hay una cocina. Y le dicen, no, ahí no hay ninguna cocina. Ah, bueno, muchas gracias. Pasan los días y por esas causalidades que a veces se producen, tuvieron que hacer una reforma en la estructura en el segundo piso y se llevaron la sorpresa de que al desbaratar encontraron las huellas de que efectivamente en la época de Santa Teresa sí había una cocina. Entonces ahora sí, posibilidades. Esta persona bajo hipnosis, por un mecanismo desconocido, un esquema mental, espiritual, pránico, como se quiera denominar, accedió a lo que decía Jung, el compañero de Freud, a esa gran base universal de datos, a donde van los conocimientos de todos. Y simplemente, como buscando en Google, Santa Teresa, listo, y empezó a tomar todas las experiencias de Santa Teresa y las expone como si ella hubiera sido. Posibilidad 2, que por esas causalidades, que ocurre una en 10 millones, realmente ese espíritu que está allí fue Santa Teresa. Y por eso tiene acceso a ese montón de conocimientos. Opción 3, lo estaba imaginando, queda descartada. Porque, ¿cómo hacía para imaginar eso que después se comprobó que sí?